Bienvenidos a Mola Wine, el espacio donde el mundo del vino abraza la gastronomía, la coctelería y todo aquello que hace la vida más exquisita, porque ninguna gran historia empezó detrás de un vaso de agua. Aquí cada episodio es una pequeña escapada. Descubriremos bodegas con carácter, recetas que nos acercan al corazón del terruño, cócteles que sorprenden y anécdotas que nos acercan al corazón de la cultura gastronómica. Todo ello lo exploraremos a través de maestros y expertos en la materia para que podáis aprender de quien vive y respira estos sabores día a día. Yo soy Isabel y os invito a levantar la copa, abrir el apetito y dejar que el sabor nos cuente su historia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mola Wine, hoy con el Instituto del Vermut. Hoy estamos en Haro, la capital del vino de La Rioja, en una de las bodegas más emblemáticas, de hecho en una bodega centenaria. Este año cumple 130 años. Estamos en Martínez de Acuesta y nos abre las puertas de su casa Luis Martínez de Acuesta. Luis, bienvenido. Bienvenida tú a nuestra casa. Exactamente. Encantado de saludaros. Muchas gracias, Luis. La primera pregunta, ¿quinta generación, cuarta generación? ¿Qué generación eres de los Martínez de Acuesta? Yo en concreto soy de cuarta generación. Cuarta generación. Es decir, quien comenzó toda nuestra historia fue nuestro bisabuelo Eloy Martínez, casado con Arsenia La Cuesta. Y de ahí viene Félix, cuarta. que es el hijo. Félix, que era el mayor de los hijos, Vale. de los 6 varones y de las 3 mujeres que hubo. 9 hijos, además. 9 hijos. Prolíferos. Pero es que el tercero sería mi abuelo, que es Emiliano. Vale. Era Emiliano. Muy bien. 130 años en una misma familia. 2 guerras mundiales, una guerra civil. ¿Qué se siente ser cuarta generación de los Martínez de Acuesta? Te lo voy a definir con una sola palabra. Es un milagro. Yo creo que literal. Que es un milagro. La verdad, ¿qué se siente? Hombre, muchísimo orgullo. Evidentemente, comprobar que hemos sido capaces de soportar todas esas vicisitudes a las que te has referido y que seguimos estando aquí, que seguimos siendo una familia unida por todo este negocio, pues la verdad es que da una satisfacción enorme, independiente y más allá de los retos que eso supone. Da una satisfacción desde fuera. O sea, me imagino desde dentro el orgullo que se debe de sentir. Claro, es un orgullo enorme, es una responsabilidad enorme también para quienes hemos estado, digamos, durante años al frente o en la gestión de la bodega. Da en muchos casos vértigo. Ha habido años de vértigo, ¿qué te voy a contar de estos últimos años? De vértigo, pero en definitiva, al final, madre mía, uno se siente como muy tranquilo y muy feliz, sabiendo que deja a las generaciones venideras pues un patrimonio histórico y familiar que ojalá lo conserven como hemos intentado hacer los de ahora e hicieron los anteriores. Eso es muy importante. Y cuéntanos brevemente la historia de la bodega. ¿Cómo nace Martínez de Acuesta y cómo evoluciona dentro del mundo del vino? Bueno, la bodega nace de una circunstancia un tanto curiosa porque nuestro bisabuelo realmente era secretario del juzgado de primera instancia de Haro. Es decir, no tenía nada que ver con el comercio. Pero por alguna circunstancia que desconocemos, pues a este hombre las cosas del comercio, como se decía entonces, pues le gustaban, ¿no? Te has referido hace un momento al número de hijos, ¿no? Claro, con ese número de hijos, al único al que le pudieron dar estudios superiores fue al mayor, a Félix. Acertaron, además, porque luego fue un brillantísimo jurista, político, ensayista, en fin, una persona de muchísimo relieve, como todos también en su pueblo poco reconocido, pero bueno, de eso si quieres hacemos una parte. Y digamos que Eloy, un poco por compensar, creemos que es un poco la historia, ¿no? Que por compensar lo que hizo fue crear un pequeño negocio incipiente en lo que hoy es la arteria principal de Haro, que es la calle Virgen de la Vega, que era una tiendecita de vinos, gaseosas, lo que hoy entenderíamos como una tienda, digamos, delicatessen, ¿no? Productos gourmet, productos gourmet. Y era una forma como de dar trabajo a hijos a los que prácticamente desde el mismo comienzo del negocio los inscribe, sobre todo a José María y a José Crescencio, los inscribe en la estación enológica de Haro. Y pertenece a la tercera promoción de capataces bodegueros de la estación enológica de Haro. Realmente entran 3. Entran José Crescencio, José María y mi abuelo Emiliano. Mi abuelo no debía ser muy ducho en números, parece ser que no, eso no iba con él. Pero los otros 2 sí que es cierto que consiguieron el título de capataces bodegueros hasta que a principios del siglo esa pequeña tiendecita se convierte ya en una pequeña incipiente bodega en lo que entonces eran las afueras de Haro. Fíjate qué curioso, ¿no?
que lo que eran las afueras de Aro era donde hemos estado 110 años y de nuevo 110 años después nos hemos venido otra vez a las afueras de Aro. Comenzamos en la calle de la Ventilla, que linda con lo que era la senda de las Letanías, hoy Avenida Juan Carlos I, pero claro, se llamaba así porque traía al cementerio. Wow. Fíjate qué curioso que 100 años después hemos terminado junto al cementerio. No sé, las casualidades a veces no son tanto. No. Totalmente. Sois conocidos mundialmente por la elaboración de vino. Aparte, me encanta vinos finos. Sí. Cuando hablas de vinos finos, a la gente que nos dedicamos al mundo del vino, nos lleva esos vinos de Jerez o de Montilla, pero al final, si piensas en un vino fino, piensas en un vino elegante. Claro, al final, claro, hay mucha gente que no entiende cuando hablamos de vinos finos. Claro, cuando nosotros hablamos de vinos finos no estamos refiriéndonos al término fino, entendido en lo que sería el marco de Jerez, ¿no? El marco de Jerez al que se le permite utilizar eso gracias a una familia riojana, porque realmente los primeros que ponemos vinos finos somos los riojanos en nuestras etiquetas. Yo te puedo enseñar etiquetas nuestras de principios del siglo XX, de 1908, 1910, y nosotros hacíamos vinos finos de mesa. Sí, esto... De hecho, hoy todavía esa bodega sigue poniéndolo en sus etiquetas, es la única que puede hacerlo, merced a lo que te he comentado. Pero ¿a qué se refería con el fino? Se refería al término finés francés, es decir, esos vinos afinados. Afinados, en la botella, fundamentalmente. ¿Para qué? Para darles esa elegancia, esa sutileza que permitía bebértelos como vinos de guarda, pues 5, 6, 8 o 15 años después, y sentía siempre esa caricia en la boca y esa sensación de elegancia que permanece todavía hoy y que afortunadamente durante unos años hemos tenido a mucha gente en contra de este estilo de vinos y que ahora entiendo que beben porque la gente está un poco harta, si se me permite decirlo así, de vinos gruesos, de vinos gordos, de vinos intensos, que sí, que estén muy ricos para hacer una cata y para explayarte en todo lo que quieras en su definición, pero realmente a mí, que soy de trago largo, yo ando dos para soplarme media botellita de vino y de esos números de media botella y de una botella nuestra casi me la calzo entera. O sea que... Es fácil, ¿eh? Lo difícil es no bebérsela, créeme. Vale, sois conocidos mundialmente por los vinos tranquilos, sí, pero sois pioneros en la elaboración del vermut. Aparte tenéis una de las historias del mundo del vermut más bonitas. Tenéis una historia de amistad, tenéis un hilo de unión de Cataluña con La Rioja. Tenéis una historia increíble sobre esa amistad, sobre esa ayuda y sobre esa empatía, sobre todo. Y me encantaría que me la explicases. Bueno, a ver, todo nace de la coincidencia y por lo tanto de la amistad que tienen en nuestra familia. En ese momento creo que era mi tío abuelo José María, el que era presidente de la Asociación de Exportadores de Rioja. Antes había sido su hermano Félix, cuando lo primero que se fundó en Rioja y también yo creo que en España fue el Sindicato de Exportadores. Creo que eso fue en torno a 1912 hasta finales de los 20, y a partir de los 20 nace, si mal no recuerdo, a principios de los 30, nace la Asociación de Exportadores. Él era el presidente de la Asociación de Exportadores de Rioja, además de teniente alcalde del Ayuntamiento de Aro en ese momento, y José María Jove era el presidente de la Asociación de Exportadores de los vinos de Vilafranca del Penedés. De esa amistad nace una casualidad, que es la de que este hombre le comenta a nuestra familia pues que él tiene es curioso porque la documentación, él tiene una fórmula magistral, y lo llama así, fórmula magistral, de elaborar vermú, que no la usa y que, bueno, si en un momento determinado nos podría parecer interesante, colaborar, adquirirla, o, bueno, es lógicamente un planteamiento que la bodega en ese momento desconoce. Estamos en ese momento empezando a crecer, justo en el umbral entre guerras, ¿no? En el umbral de nuestra guerra civil, desgraciadamente, y probamos. Entonces, ¿cómo se prueba? Se prueba con una fórmula. Todo está documentado, ¿eh? Todo lo que digo, yo siempre lo digo, todo lo podemos demostrar, ¿eh? Y está documentado en un primer contrato de colaboración por el cual el señor Jove lo que hacía era elaborarnos, fabricarnos esa fórmula magistral, que finalmente él en sus documentos, y por eso ha nacido el vermú después, se llama Concia, con Z, nosotros decimos Concia,
que era esa fórmula magistral en la que intervenían pues toda esa suerte de botánicos que conforman un poco el know-how y el secreto de nuestra fórmula, ¿no? Entonces él percibía un determinado dinero, también sé cuánto, no lo voy a decir, por cada litro que nos elaborara de esa concha. Vale. Y en ese mismo contrato se decía que en el momento que se ponía en marcha el negocio, él iba a cobrar un rappel, y así lo dice el documento, entrecomillado y con doble P, un rappel, por cada hectolitro de vermut que se vendiera. Wow. La verdad es que, bueno, lo ponemos en marcha y claro, yo tengo los datos de venta de vermut de los años de la guerra. Es que es increíble. Y nosotros comenzamos a elaborarlo en el año 37, exactamente el día 20 de agosto del 37, y lo tenemos documentado. Si quieres, luego te explico por qué. ¿Vale? Y los datos reflejan, los tengo guardados, los datos reflejan, si mal no recuerdo, que durante el año 37 yo creo que elaboramos y vendimos pues algo así como 18 o 20.000 litros, pero es que en los años siguientes ya estábamos vendiendo 40, 50 y creo que 60.000 litros. De esa manera llegamos a el final de la guerra ya, y llegamos al año 41, y ya en el año 41 hicimos el contrato de compraventa y de adquisición definitiva de la fórmula, porque hasta ese momento habíamos estado con esa fórmula de trabajo que era un contrato de colaboración. Es muy curioso, pero lo más bonito de todo es que lo podemos contar con todos los papeles. Es más, tenemos el documento en el que se refleja cuánto pagamos por esa fórmula. Es que eso es increíble. Pues imagínate, en aquellos años, yo te puedo decir que era un disparate. Pero el tiempo nos ha dado la razón. Pero es ser muy valientes, o sea, mucho. Muy valientes. Plena guerra civil española, viniendo de 2 guerras. Lanzar un producto totalmente nuevo, un producto que además era típico de Italia, de las clases sociales más altas, Claro. Y que la gente en Rioja... Y orientado a las mujeres. A las mujeres y a los deportistas. Claro, sabes que el vermú, sabes mejor que yo, evidentemente, sabes más de vermú que yo, pero el vermú nace por esa, digamos, fórmula de que las mujeres puedan beber algo de alcohol. Sin que esté mal visto socialmente. Es curioso. Pero además, no solamente os atrevéis a hacerlo, sino que lo bordáis. Sí. O sea, una cosa es atreverse a hacerlo, sí, pero para mí lo que es genial y lo que es disruptivo y lo que para mí es un 10 es hacerlo y hacerlo bien. O sea, ¿cómo os afecta esto, la plena guerra civil española, a la hora de conseguir los materiales, a la hora de conseguir esos botánicos o esa concha o hacerla llegar? A veces simplemente hacerla llegar y a la hora de poderla vender. O sea, son muchas cosas. Son muchas circunstancias complicadas y complejas. Ten en cuenta también entonces que el 95% del vermú que se vendía en granel, evidentemente. De hecho, en nuestra primera tarifa de precios, que es una tarifa que se hace 5 días después de la primera elaboración, exactamente el 25 de agosto, la tenemos, evidentemente, está sellada por la Junta General de Abastecimiento de Guerra, y el litro, te voy a decir lo que valía, que eso sí que te lo puedo decir, un litro de vermú valía 1,70 pesetas. Es decir, esto se lo dices a los chicos jóvenes hoy, cuando les haces una visita y les explicas un poco el vermú, y les dices que un litro de vermú valía 1 céntimo de euro. Y se vuelven locos. No podéis creérselo. ¿Cómo? Evidentemente en granel, porque no había botellas. No, es que no había ni botellas, ni había nada, de nada, ¿no? Entonces sí que es cierto que a medida que vamos entrando en ese mundillo del vermú y vamos comprobando que hacemos un producto muy bueno, en realidad, y eso hay que ponerlo en valor, gracias a esta fórmula que era fantástica, y luego al buen hacer tanto de nuestra familia como de los bodegueros que hemos tenido. Digo esto porque a mí me solía contar mi padre una circunstancia muy curiosa, y es que debe haber alguna carta por ahí guardada, yo no sé si, creo que la tengo localizada, pero en la que hay un momento en el que fallece José María Jové, que era un poco el impulsor de la fórmula magistral, pero claro, él tenía su propio bodeguero, y esa bodega estaba en Gélida, creo que se dice, no es Gélida, en Gélida. Y hay una carta en la que escribimos a la familia para interesarnos, oye, ha fallecido este señor, ¿habrá algún bodeguero que nos pueda resolver alguna duda si es que la tenemos? Claro. Y efectivamente, no, estén tranquilos porque el bodeguero del señor Jové está en Gélida, y efectivamente, pues, si hubo en algún momento determinado alguna duda,
pues se solventó y, bueno, de hecho es que la bodega original de este hombre existe. Pasa el AVE al lado. Qué bueno. Pasas Vilafranca con el AVE, cuando va el AVE más despacito ya entrando hacia Barcelona, el edificio antiguo, que es un edificio así como de 3 cuerpos, Sí, de la bodega, sí. esa era la Esa bodega. era la bodega. Y la bodega tenía acceso, como hoy evidentemente está cerrado, pero tenía acceso directo a vagones del ferrocarril, porque él tenía sus propios vagones de ferrocarril. Wow. Lo mismo que el barrio de la estación de aquí. Sí, Fíjate sí, que sí. Qué al final, coincidencia, ¿no? seguimos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Sí, sí. Rioja, capital de Rioja como es Haro, Vilafranca, ¿no? Con todos los vinos del marco del Penedés. Es que es curioso, las coincidencias son tantas y tantas que realmente, pues lo que decías al principio, es una historia fascinante. No, es que me parece una historia súper Curiosa, bonita, la verdad. muy bonita. Súper bonita. Háblanos un poco de la concia, de esa receta secreta, más de 20 botánicos. Además, estáis en el 130 aniversario de la bodega y lanzáis el primer vermut de Guarda. De hecho, yo no conozco ninguno. No. Más de 36 meses de barrica, y ahora te preguntaré también por las barricas, porque este señor es el primer bodeguero que se atreve a envejecer vermut. Pero una vez más, no se atreve a envejecer vermut, lo envejece y lo borba una vez más. Háblanos de la concia, luego te preguntaré. Bueno, la concia es esa forma que en la documentación del vermut que conservamos, esa expresión a la que se refería siempre el señor Jovet como su fórmula magistral, ¿no? Yo creo que debe tener origen italiano la palabra, ¿eh? Creemos que sí, que tiene origen italiano. En nuestro caso es una combinación de 24 botánicos. 24 botánicos. Pero lo que sí que te puedo asegurar, Isabel, es que seguimos utilizando la fórmula estrictamente igual. Salvo, creo que solo hay 2 botánicos, uno prohibido su utilización por sanidad, que no recuerdo en este momento cuál es, sí que lo he leído alguna vez y mi primo Álvaro me lo ha comentado alguna vez, y otro que si te digo el porqué y hago un movimiento de dedos lo vas a entender, azafrán. Vale, por el precio. Claro, es que nosotros tenemos una forma de elaborar el vermut que tampoco lo hace nadie. O sea, normalmente la gente lo que hace es, que yo sepa al menos, las empresas lo que hacen es cuando van a elaborar el vermut directamente hacen la maceración en frío, pero directamente lo que ya va a ser el vermut. Es que, claro, nosotros no hacemos eso. Nosotros elaboramos la consia, pero no solo la elaboramos, es que también la envejecemos. Nosotros cuando elaboramos consia, esa mezcla de vino blanco base encabezado con alcohol, al que añadimos esos 24 botánicos en maceración, finalmente eso se prensa, se escurre, se filtra, nosotros lo ponemos en barricas usadas. O sea que el mismo preparado para el vermut, la misma consia, también envejece en barricas que antes han contenido vino de Rioja. No, en barricas que antes han contenido vermut. Vale, siempre vermut. Claro. Entonces, lo que hacemos es, esa consia la ponemos en barricas y esa consia permanece en la barrica. Hasta que la necesitáis. Hasta que vamos necesitándola. Claro, si tú haces una producción de 5.000 litros de consia, por ejemplo, y cada vez que elaboras un depósito utilizas 600 litros, pues vas a tener 10 rotaciones. Claro. Vale. Si tú elaboras 4 veces, pues resulta que tienes consia y la última resulta que lleva en barrica casi 3 años. Claro. ¿Entiendes? ¿Qué ocurre con esa última? Que el día que tú abres la barrica ya no salen 225 litros. Eso tiene una merma de casi un 12 al año. Bueno, ¿Por qué? Porque tiene 30 grados de alcohol. Claro. Luego es extremadamente volátil. ¿Cuál es la ventaja de eso? La concentración aromática. Cuanto más. Cuanto más tiempo está en la barrica y más se volatiliza, la concentración. Entonces, a veces, yo no sé si aquí lo hacéis en la experiencia del vermut, pero cuando damos a probar la consia... La damos a probar. De hecho, la hemos probado y de hace 2 meses que la probamos está más buena ahora que cuando la probamos. O sea, pero aún así, yo cuando a la gente le digo, cuando probéis la consia os vais a dar cuenta de que es repugnante. No, bueno, era cuando... Realmente, claro, es que yo soy una friki de la... Es repugnante en el sentido de que tú estás pensando que lo que vas a probar es algo que se parece al vermut, y no nada, lo de Castro, una cosa extremadamente amarga y extremadamente alcohólica. Sí, sí, claro. Entonces, claro, retomando el hilo de la explicación, claro, lo que hace todo el mundo es esto que te comentaba. Nosotros, sin embargo, hacemos eso, pero es que eso lo hacemos para hacer el vermut rojo básico. Imagina. O sea, que en el rojo básico, que no tiene nada de envejecimiento, ya estamos aportándole el envejecimiento de la consia, claro. Yo creo que esa es la clave de nuestro vermut, ¿no? Yo siempre, por distinguir nuestro vermut del resto, suelo definirlo como un vermut que no es jaraboso. Es decir, es un vermut que es tan puro en el sentido de que hay una circunstancia muy, muy, muy graciosa. A mí me pasa mucho, ¿no?
cuando a la gente le explicas en el panel que tenemos de los botánicos, joder, ¿y enseñáis todos los botánicos? Sí. ¿Qué más me da? Si Lo le vas vas a a ver hacer, no la lo vas a grabación de cada uno, este no lo vas a clavar nunca. Pero es curioso cómo la gente se sugestiona y luego les das a probar el vermú y alguno se viene arriba y te dice, bueno, oye, se nota la mejorana. A ver, que me parece que te has venido arriba. Poder de sugestión y más de este oficio. Y yo lo suele, pero es bonito, Sí, es muy bonito que la gente vea los botánicos y que después de ver los botánicos alguno diga, oye, pues el clavo, pues sí que es cierto que se nota, hombre, la vainilla, la canela, la sí que es canela cierto, son muy obvios. los anises, etcétera, ¿no? Pero hombre, de ahí a que me digas que estás notando el díctamo y la salvia, en fin. Bueno, Pero es bonito, porque al final te da una sensación de, vale, seguramente no lo están percibiendo, hay un componente sugestivo detrás, ¿no? Pero lo bonito es que están reconociendo que en nuestro vermú los aromas y los son botánicos son muy puros, no están escondidos por esa fórmula, insisto, sin menosprecio hacia otras, que no es jarabosa. Es decir, No, no, que eso lo percibes estamos totalmente de acuerdo. y por eso también suelo decir una cosa, y es que el vermutero nuestro, el que le gusta es el vermut rojo, no lo reserva, claro. El que es vermutero de Lo verdad, tengo muy claro. el vermut que le gusta de los nuestros es el rojo. Bueno, yo si tuviera que definir vuestros vermuts con 3 palabras, para mí sería elegancia. Creo que todos vuestros vermuts, además tenéis 8, tenéis una variedad de vermut importante. Elegancia, carácter y complejidad. Serían mis 3 palabras para vuestro vermut. Sí, yo creo que están perfectamente utilizadas. Calificativos que yo creo que le van al dedo. Yo, personalmente, es una opinión muy personal. Además, la Concia, me gustaría explicaros a todos los que nos estáis viendo o nos estáis escuchando, es el vermut que celebra los 130 aniversario de la bodega, 36 meses en barrica de roble francés, corrígeme si me equivoco. Correcto. O sea, no solamente es un vermut excelente, no solamente es un vermut de guarda, es un vermut que para los que sois vermuteros hay que tener sí o sí. Es un vermut de colección. Aparte de que la botella es preciosa y para mí la Concia, más que un vermut, es un vino de pensar, ¿qué digo yo? De esos vinos de tardeo. Sí, a nosotros nos gusta aconsejar a la gente que prueben, como experiencia, que prueben el vermut Concia como si fuera un vino de postre. Correcto. Es decir, que supriman de su cerebro todo concepto, pero bueno, supriman de su cerebro todo concepto, que si en esta sala que tenéis preparada ahora mismo no enseñáramos la Concia al final y les pusiéramos un bomboncito o una trufa, hombre, porque vienen a un evento de vermut. Pero si no, estoy seguro que de 100 personas, 99 no son capaces de decirte que eso es un vermut. ¿Por qué? A mí algo que me llamó muchísimo la atención fue, a medida que fuimos haciendo catas del vermut, la no sensación en ningún momento de madera. Es que a mí me llama muy la bien atención. integrada. Está tan bien Muy integrada la integrada. madera Totalmente. que realmente tú pruebas el vermut y tú no tienes esa sensación maderizada, no se percibe. Yo no sé si es por la volatilidad que ha tenido, por la propia complejidad a la que te referías al definir nuestro vermut, pero realmente es un vermut que es tan elegante, pero al mismo tiempo es tan complejo y sobre todo es tan largo. Tiene muchísimos matices. Por esto digo que para mí la Concha es un vino de pensar, es un vino de estos de trago largo. De trago largo, correcto. Y pausa y es como cuando te enfrentas a un vino de gran reserva nuestra, que es de trago largo, abres la botella y te vas sirviendo y bebes. Y sin prisa. La Concha... A los 10 minutos, otro culín. A mí me gustan las cosas de culines, ¿no? De traguitos pequeños, pero alargándolo y tal. Y yo creo que cada trago que vas tomando te va sabiendo más rico, porque cada trago le vas sacando matices diferentes. Que quizás no eres capaz de hacerlo Bueno, al final, eso es un poco lo que buscábamos cuando en el año 2005... Ahí va a preguntarte, hablando de las maderas. Este señor es el primer bodeguero que se atreve a envejecer un vermut. En el año 2005, ha llovido un poco, 20 años. Cuéntanos, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando nadie envejece el vermut? De tener la osadía, el empaque, el atrevimiento, la locura, la bendita locura de envejecer el vermut. Yo creo que todo eso viene condicionado un poco por nuestra condición casi fundamental de bodegueros y, como muy bien decías al principio, ¿no? De afinadores de vino, ¿no? O sea que
Nuestra filosofía es esa de que el vino necesita su tiempo. Yo venía dándole vueltas desde hacía algún tiempo. Yo creo que si es que el vermut tiene que envejecer bien. En una buena barrica Claro. lo tiene todo para envejecer, ¿no? Y entonces este proyecto se lo comenté a 2 toneleros, amigos y proveedores de esta casa, y, y curiosamente les gustó tanto que nos regalaron cada uno una barrica nueva. Claro, es que la clave nuestra, o sea, la novedad nuestra, en Cataluña se hacen vermut reservas, Sí, por pero supuesto. lo que no hace la gente es utilizar la tecnología, digamos, del vino. Sí, y una barrica tan pequeña Exacto, para y una barrica tan pequeña, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué somos nosotros, bodegueros? Pues vamos a Barrica de ver. 225 litros. Correcto. ¿Qué le puede ir mejor? Pues igual el roble francés, ¿por qué? Pues por aquello de que cuando tú tuestas el roble francés, la caramelización de los azúcares que salen hacia afuera con el tostado, pues le podía aportar cositas diferentes, ¿no? Esto gracias a un poco también a las explicaciones que nos dieron estos toneleros, sobre todo, hay que reconocerlo, sobre todo Fernando Angutia, que es el tonelero de Cenicero, que es con quien más enganchados hemos estado en este proyecto. Bueno, nos regala las 2 barricas, yo le digo, bueno, vamos a probar, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y entonces esto fue una cuestión de ir probando. Entonces a los 3 meses, a los 5 meses, a los 7 meses, recibimos también la ayuda de un técnico de la estación enológica, un gran amigo nuestro, se llama Pedro Puras, que tiene un morro muy fino, ¿eh? Eso es muy importante, independientemente de los conocimientos técnicos, pero aquí lo más importante era el morro. A los 7 meses nos dijo, yo creo que esto está para embotellar. Coincidimos en que efectivamente estaba para embotellar y embotellamos. Y salieron exactamente 560 botellas. Claro, había que darle empaque. Entonces, bueno, hay que buscar una botella. Y entonces, zascandileando por ahí, yo vi la famosa botella bordelesa cubana, que se fabricaba en Italia, Vetrería Etrusca, que tenía una filial aquí en España que nos la vendían. Y yo dije, madre mía, o sea, ya, si vamos a romper, vamos a romper. Vamos a hacerlo del todo, vamos a hacerlo bien. Y entonces compramos esas botellas, sacamos al mercado las 560 botellas y las vendimos en un mes. Imagínate. Y dijimos, esto pinta. Vamos bien, vamos Entonces, bien. comenzamos con una producción muy pequeñita y bueno, estamos hoy donde estamos. Al mismo tiempo que hicimos eso, el año siguiente ya empezamos a cavilar un empaque ya un poco más, un packaging un poquito más completo, ¿no? Y para el canister, como tenemos amistad con los de Cardenal Mendoza, con Sánchez Romate, pues yo hablo con ellos y me dicen, no, pues mira, esto nos lo hace Fatexa. Bueno, hablo con Fatexa, con la familia Sánchez, y cuando me preguntan, esto lo cuento para que veáis también un poco de qué pelo somos en nuestra familia, ¿no? Claro, cuando me dicen, no, sí, nosotros le fabricamos a Sánchez Romate para Cardenal Mendoza, bueno, les hacemos 200.000 canister. ¿Y tú cuántos vas a hacer? Y yo, mi madre. ¿Cómo le dices a este hombre que siendo muy generoso le voy a pedir 5.000? Somos 5.000 que me van a sobrar 3.000. No sé cuándo los voy a vender. No te preocupes, todo facilidad, no te preocupes. Vamos a ver si podemos utilizar el mismo molde que utilizamos para Sánchez Romate, y si es así, hacemos la etiqueta y tal. Y bueno, pues de ahí hemos pasado a pedidos anuales de 22.000 canisters. Seguimos trabajando con la familia Sánchez de Fatexa, y estoy muy agradecido a la familia de Sánchez Romate porque realmente nos echaron un cable en una proporción que era absolutamente disparatada, ¿no? Pero claro, yo es que recuerdo perfectamente cuando Samuel Sánchez me pregunta, oye, ¿cuántos vais a hacer? Yo le digo, pues si es que acabamos de arrancar, no lo sé. Sabemos. No te preocupes, hacemos, si te parece, de momento 4.500 o 5.000 y vamos viendo y tal. Mira, dónde estamos hoy. Mira dónde estamos. Además tenéis una variedad de vermuts increíble, hasta 8 vermuts. Tenéis el dry, Sí. el blanco dry, tenéis el blanco, tenéis el rojo, Sí. delicioso además. Sí. Y un vermut que se encuentra por toda España. En Madrid es muy típico que el vermut de grifo sea Martínez de Acuesta. Muy típico, sí. El reserva de acacia, no quiero dejarme ninguno. El reserva especial, que eso es un caramelito. Ahí viene la edición limitada, tiene unos matices increíbles. Incluso habéis hecho uno con stevia. Y bueno, luego ya la joya de la corona, sí. que es el Foncia. Sí. Además, sabemos que guardáis documentación. O sea, no es solamente que digáis somos los primeros que elaboramos vermut en La Rioja, sino que además lo podéis demostrar. Hay un momento, no recuerdo si es yo creo que estábamos en la otra bodega,
por lo tanto puede hacer, calculan unos 15 años, ¿no? Me llaman de la inspección de aduanas el vermú, sabes que tributa por impuestos intermedios y por alcoholes, y me llaman de la inspección de Logroño, de aduanas. Claro, entonces por impuestos especiales en La Rioja tributábamos, me parece que era 3 empresas, pues 4 que hacen licores ahí en Autol y tal, y nosotros, con lo cual teníamos una inspección al año siempre. Había que justificar los 3 o 4 funcionarios que había en Logroño, entonces había inspección siempre. Y me llama un inspector, se llamaba José Luis, ya está jubilado, y me dice, Luis, necesito que vengas con facturas, te tienes que traer los libros, etcétera, etcétera. Bueno, sin ningún problema. Voy a Logroño, me llevo, evidentemente no todas las facturas, para ver que se pone la leyenda que hay que poner en cada una de las ventas del vermú, que es que el impuesto de alcoholes está incluido en el precio, etcétera. Llevo el libro de entradas y salidas, de materias primas, de productos intermedios, etcétera, y llevo el libro de alcoholes. Entonces estoy con él pasando la inspección y me dice, déjame el libro de alcoholes. Y claro, yo le saco el libro de alcoholes. Y me dice, no, pero el de ahora. Y le digo, pues este, en la bodega no hay más. Entonces coge el libro, porque es el documento fundamental que demuestra cuándo empezamos a hacer vermú. Es un libro diligenciado en el año 1924. Es un libro que realmente no estaba pensado para el vermú. Estaba pensado para los vinos. De hecho, todas las anotaciones previas al año 37 son todas entradas y salidas de alcohol porque los vinos se encabezaban. Sí. No había alcohol. Sí, sí. Los vinos no tenían graduación alcohólica y se encabezaban, eso sí, perfectamente regulado y por lo tanto perfectamente registrado. Origen, guía de origen de entrada, salida del alcohol, para qué se utilizaba, etc. Lo teníamos todas las bodegas. Y nosotros, por primera vez, el 20 de agosto del 37, aparece esa anotación. Entonces me dice el inspector, déjame el libro. Yo le saco el libro, me dice, no, pero déjame el de ahora. Le digo, José Luis, que este es el que hay. Y de repente, dice, así, me dice, pero tú eres idiota. Yo, pero bueno, nos va a meter un puro. ¿Pero cómo estáis usando este libro? Le digo, es el único que hay, es el que yo he heredado. Yo no sé nada, claro, ya había anotaciones mías de mi padre, de mi abuelo. Y me dice, pero si esto es una joya, te lo voy a cancelar ahora mismo. Me dice, bájate a Paracuellos. Paracuellos era una librería técnica que vendían los típicos libros de actas y tal. Sí, en Logroño era la única que vendía esto. Bájate abajo, compra un libro que te voy a diligenciar y a cerrar este ahora mismo y empecemos a hacer anotaciones en el nuevo. Y este guárdalo como oro en paño. Y así lo hice. Qué bueno. Esa sí que es una anécdota muy buena de la documentación. Desde el 24 y tenéis el libro, es maravilloso. Tenemos el libro. Estamos en un momento en que la juventud cada vez bebe menos alcohol, no otras bebidas que son más perjudiciales que el alcohol. ¿Qué mensaje lanzarías a la gente que empieza a beber para que consuma mejor, no más, sino mejor, y para que empiecen en el mundo del vermut? A ver, yo rompería una lanza en primer lugar en favor de las bebidas alcohólicas, pero fundamentalmente orientadas desde su consumo moderado. Siempre. Es decir, siempre. Yo siempre digo que el vino y por lo tanto también el vermú, quizá incluso más el vermú, es fundamentalmente social. Ya, ¿a quién se le ocurre en casa, estando solo, servirse? Bueno, sí, a mi madre, por ejemplo, se le ocurría que le gustaba el vermú más que un tonto un latte. Tengo que confesar que a mí también. Claro. Pero en general, fíjate hasta qué punto es social que todavía utilizamos la fórmula esa de, oye, quedamos al vermú. Sí. Y luego lo tomas, ¿verdad? La hora del vermú, sí, sí. Temas, ¿no? Pero hablamos de la hora del vermú, hablamos de quedar al vermú. Con moderación es efectivamente lo que es su definición, es un aperitivo. ¿Y qué es un aperitivo? Aquella bebida capaz de abrirte el apetito, por eso se llama así. Entonces, el vermú en ese sentido, lo que hay que hacer es tener cuidado, porque es una bebida que lleva adicionado alcohol y adicionada azúcar. En nuestro caso, puesto que trabajamos con vinos tranquilos. Por lo tanto, es peligrosa, hay que tener mucho cuidado. Luego, además, se toma fría. Claro, cuando tú tomas algo frío, tomas algo frío, especialmente en verano, crees que lo que vas a hacer es mitigar la sed. No. Y no. Como te pongas a tomar vermú para mitigar la sed, la siesta es de pijama y orina. No. Entonces, lo que hay que hacer es tomarlo con moderación. Acompañarlo siempre de una gilda, bueno, de todas aquellas cosas que tan bien combinan con el vermú, ¿no? Que las hay y muchas, ¿no? Y en el caso del vino es exactamente igual. Es decir, no hay que tener ese, luego empleo esta terminología, ese talibanismo contra, no, es que el vino es alcohol y te vamos a ver el vino. Pero hay algo más rico que tomarte una comida con media copita de vino. O sea, yo
en La Rioja, tú sabes que en La Rioja somos bastante picantones, ¿no? Que nos gusta el picante bien, ¿no? Las alegrías riojanas. Yo no concibo unos pimientos rellenos o unos caracoles sin una copa de vino. Bueno, yo creo que tampoco la concibo. Si los tengo que tomar con agua, seguramente me van a sentar mal. No, no tiene nada que ver. Entonces, desde ese punto de vista, mi mensaje es acceded al mundo del vino. Tampoco pretendamos, Isabel, permíteme esta licencia, ¿no? Tampoco pretendamos que los jóvenes entren en el mundo del vino antes de lo que hemos entrado nosotros. Yo te pongo mi ejemplo, mis hijos. Mis hijos realmente hasta que no han terminado su carrera y han tenido un pelín más o menos de estabilidad y demás, es decir, estamos hablando ya de 25, 26 años, Sí. es difícil que entren. Incluso viviendo en una casa donde ellos han vivido el vino tanto por sus padres como por sus abuelos, ¿no? Pero es difícil que entren. Entonces, vamos a ir dando esos pasitos. Incluso yo creo que, por ejemplo, las medidas que se están adoptando ahora mismo en Rioja de permitir graduaciones alcohólicas un poquito más bajas, ¿no? Eso también es genial. Para que la gente... Pero volvemos, fíjate, al vino fino. A los vinos finos, a los vinos menos Volvemos a los vinos finos. Totalmente. Esto es curioso. La historia al final se repite. Hay una bodega muy conocida de aquí de Haro, cuyo nombre no quiero decir, pero son grandes amigos nuestros, que siempre han mantenido la misma línea. Y ha pasado de todo, y cuando llegaron los vinos tipo Parker y tal, de arriba, ellos seguían con lo suyo, y como decía mi padre, el mundo del vino es un mundo de sierra. Y hoy te dirá un médico que es malísimo beber vino, y dentro de un cuarto de hora te va a decir otro que es muy bueno siempre y cuando lo tomes con moderación. Hoy te van a decir que el vino buenísimo es el vino gordo, grueso de 14 grados y medio, y mañana te van a decir, pero al final lo que queda, ¿qué es? Lo que queda es que un vino fino, bien elaborado, elegante, sutil, largo, eso es imperecedero. Y hay que convencer a los chicos que accedan a él. Nadie está diciendo que tengan que beber como cosacos, nadie está diciendo... Que beban bien. Pero que beban bien. Es decir, que muchas veces se planteen que tomar una copita de vino es sano, es agradable, es social, ¿no? Y sobre todo, que se quiten el San Benito ese de la excesiva reticencia hacia los precios. No concibo que alguien se queje de que le han subido 20 céntimos una copa de vino, en Haro, en Logroño, en Madrid, en cualquier sitio, cuando está pagando 1,50 por un botellín de agua mineral en el que ya no piden ni vaso. Sí, sí. No lo soporto, lo siento, ya sé que soy absolutamente radical. No, pero... No puedo entender que la gente se queje de que te cobren 2,50 por una copa de vino, aquí en Haro, por ejemplo, 2,40, 2,50, una copa de un vino que sabes, un crianza nuestro, 2020, es decir, un vino que ya tiene 5 años. 2,50 por una copa de vino, y luego piden una Coca-Cola, perdón, y este sí que lo puedo decir, pues una marca universal, una Coca-Cola, y les sacuden 2,40 € por la Coca-Cola. Pero está mejor. A mí me indigna, lo siento, Bueno, pero soy de la vieja escuela. Eso lo compartimos, entonces yo también soy de la vieja escuela. Me alegro de que sea así. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por recibirnos, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado sobre el mundo del vino y sobre todo sobre el mundo del vermut. Nos despedimos aquí en la bodega Martínez de Acuesta, a Mola Wine y el Instituto del Vermut, una bodega que no solamente embotella vinos y vermut. Yo creo que Martínez de Acuesta embotella carácter riojano, embotella calidad, pero sobre todo embotella pasión. Gracias por acompañarme en este episodio de Mola Wine. Si os ha dejado una chispa de curiosidad, dejadnos una reseña y compartid este episodio con quien también quiera saborear la vida con toda su expresión.